Bienvenidos a mi canal. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Elocuente, veraz, sarcástico, mordaz, destruyendo constructos, rompiendo Satipentali, Sawabona Chikova, Tlazoca Matli, Guatachón. Excelentes vibras para todos. Su agapao Avex Namblú tiene el gusto de darle la más cordial y fraterna bienvenida a un nuevo episodio de El Podcast. Bien, agapaos. Con esta quinta parte arribamos al final de esta serie. Hagamos entonces un pequeño recorte. Iniciamos la secuencia en la segunda parte de este segundo episodio del podcast, el cual titulé Fechas y Calendarios, la cual publiqué el 18 de mayo del presente año. Allí comencé planteando cómo me relaciono en este tema de forma muy personal, ya que gracias al libro Babilonia, Misterio Religioso, del autor norteamericano Ralph Waldo, pude, tomando como guía lo que el autor pone de relieve en sus páginas, pude guiarme a descubrir junto a él cómo, aunque ya tenía dudas de ello, pues mi padre siempre nos dijo desde pequeños que en realidad la celebración que se hace alrededor del día de la llamada Navidad no tiene ninguna relación. El niño que se supone nació no tiene razón alguna con los regalos que recibíamos en esa fecha. Voy a darle un poco de contexto. Lejos de la tradición nórdica asimilada por todos los países súbditos, acá en Venezuela nos enseña que quien trae los regalos ese día es el niño y no el viejo nórdico. Claro, hasta allí llegó papá. Solo logró develar que no era el niño, sino que quien nos hacía los obsequios era él, nuestro papá. El papá, los padres de cada hogar, de cada familia, son quienes realmente hacen los regalos ese día. Aunque no nos haya dicho más, pues lamentablemente él no lo sabía.
Siempre personalmente tuve una profunda duda de que ese día hubiese nacido quien para el momento yo creía, como todos, o al menos la gran mayoría, yo creía que nació. El niño del pesebre. Bueno, ya les narré en el segundo episodio de esta serie cómo logré ya en mi edad adulta, siendo para el momento un predicador de Biblia, cómo logré descubrir que en realidad el 25 de diciembre no nació alguien más especial que todo ser humano que haya nacido en esa fecha, no solo en aquel año, sino en cualquiera de los años de cualquier siglo, indistintamente, pero no toda la historieta que la católica, porque fue la católica quien inventó todo esto y nos lo sembró en nuestras mentecitas. Ya habiendo dejado ese punto como tratado, junto a este descubrimiento, o creo que aquí sí cabe muy bien decirle descubrimiento, pues estaba descubriendo una mentira. Yo tenía la intriga de saber sobre algo que he venido oyendo en círculos eclesiásticos en el tiempo en que fue ese mi modus vivendi. Se trata del hecho de que he oído siempre y ahora, ya no solo en círculos eclesiales, sino también de parte de investigadores de lo histórico. He escuchado siempre que Constantino el Grande no solo cambió en el caso de los que viven aún en ello, no solo cambió el día, o mejor dicho, ajustó y decretó que el día de adorar para la nueva religión oficial creada bajo su auspicio, me refiero al cristianismo por supuesto, decretó que el día para adorar de forma congregacional sería el primer día de la semana, lo cual solo cambió en el hecho de que ahora, a partir de ese decreto, debían parar en las actividades, pues ya era el día costumbre para los romanos en la adoración de sus deidades grecorromanas. Constantino solo decretó, o más bien hizo oficial algo que era ya costumbre antigua para el pueblo romano. Bien, otra cosa que vengo escuchando desde mis tiempos de predicador de Biblia, de predicador cristiano, tiempos pasados por supuesto, gracias a mi esencia, es que Constantino cambió el transcurrir del tiempo, haciendo que se implementaran cambios en el uso calendario. Vamos a adentrarnos un poco en esto y con ello trataremos de entrar en la parte concluyente del tema fechas y calendarios. La fama de este emperador también está asociada al año 313 por el tan mentado Edicto de Milán, en el cual este emperador proclamó el cristianismo como religión oficial del Estado romano y de esta forma concedió, como ya dije, no solo a los cristianos la libertad de culto, sino que vamos a ver acá en una reseña qué fue lo que realmente plasmó en dicho edicto. Constantino, según cuenta la historia o los historiadores, se reunió con Licinio, el emperador de la otra mitad del Imperio Romano. Se juntaron o se reunieron y juntos promulgaron el conocido Edicto de Milán. Este edicto, abro comillas, concede a los cristianos y a los demás la plena autoridad
para observar la religión que cada uno prefiera, cierro comillas. Como pueden ver, estoy haciendo una cita textual. Quiere decir que esto derrumba aquello que se ha venido diciendo, de que Constantino hizo esto por el cristianismo. Oficializó, o sea, declaró por medio de un edicto lo que hoy se conoce como un decreto de la más alta magistratura. Declaró que el cristianismo de ese momento sería, como lo fue, y lo ha seguido siendo hasta el día presente, la religión oficial en el Imperio Romano. Sin embargo, como vemos en esta cita, no propició restricciones a otras religiones, no. Simplemente dio libertad de culto. Habiendo visto ya, agapaos, por cita textual, que no fue como se ha venido diciendo, que el día de adoración era para los cristianos y que la religión, aunque sí pasó a ser religión oficial, pero el resto de las religiones, a nadie, Constantino en su edicto, en su decreto, a nadie le prohibió que rindiera culto a la deidad que así mejor prefiriera. Visto esto, entonces, pasemos a hablar a lo referente al tema, calendarios. En el Imperio Romano, algunos siglos antes, Al surgir del cristianismo, vivían con un calendario de 304 días dispuestos en 10 meses. Utilizaban un mes intercalar en determinados años para compensar el desajuste temporal, tal como se acostumbraba en todas las civilizaciones creadoras de calendarios en la antigüedad. Fue Julio César y no Constantino quien ordenó el calendario que dividía el año en 365 días ahora, y ya no en 10, sino en 12 meses, el cual se conoció como el calendario juliano. Este calendario incluyó la reforma de añadir un día más cada 4 años para compensar el desajuste. Aparecieron así los años bisiestos. Este calendario también ubicó los meses tal y como hoy los tenemos. Es decir, antes de Julio César, los meses del calendario no se conocían con los nombres que se conocen en la modernidad. Julio César, quien tuvo una profunda relación romántica en concubinato con la reina Cleopatra y el Egipto de su época. Julio César, asesorado por el astrónomo egipcio Sosígenes de Alejandría, realizó las correcciones que fueron según su entender, y la guía que le brindó este astrónomo egipcio realizó entonces los cambios al calendario en uso, en el que los pontífices, y por abuso de antigua data de las intercalaciones, este mes intercalar había sido propiciado Tal desorden que no permitía que las fiestas de la recolección se siguiesen efectuando o las mismas coincidiesen con las fiestas en verano, ni las vendimias en el otoño. Julio César hizo ajustar el año al curso del sol y lo configuró en años de 365 días, suprimiendo el mes intercalar y aumentando un día cada 4 años, para que este nuevo orden de cosas
pudiera comenzar en las calendas en enero del año siguiente. Añadió 2 meses entre noviembre y diciembre, teniendo por consiguiente este año 15 meses, ese año en el cual entraba en vigencia el nuevo calendario, contando el antiguo intercalario que ocurría en el anterior calendario y los años anteriores, por supuesto. Esta trascendental reforma que conocemos hoy en día como calendario juliano, que partiendo del año 153 antes de la era común, es decir, y véase bien, Constantino año 300 y Julio César año 153, estamos hablando de siglo y medio de diferencia entre un evento y otro evento. No sé entonces cómo quienes adujeron que Constantino había hecho el cambio del tiempo, cómo pudieron, bueno, sí, por supuesto, evidentemente se concluye que lo hicieron desconociendo esta información. Entonces, partiendo del año 153, como ya se dijo, 153 antes de la era común, eso que llaman antes de Cristo, se tomó como inicio del año el 1 de enero, en lugar del tradicional inicio que en todo calendario de las épocas antiguas o en las civilizaciones antiguas iniciaba el 1 de marzo. Es decir, el año realmente y originalmente inicia con la primavera. Así que, desde allí, un año consta de 365 días dividido en 12 meses. Excepto los años bisiestos, que tienen 366 días. Y añaden un día adicional al mes de febrero. El calendario juliano contó con años bisiestos cada 4 años, incluyendo años seculares. Con este calendario juliano, se incurre en un error de 7,5 días cada 1000 años. Más tarde, para febrero de 1582, movido a mi entender, no precisamente por lo que los historiadores nos cuentan, sino por algunos otros motivos que han sido, como todo, puesto en oculto, el Papa Gregorio XIII puso fin al calendario juliano, el cual se utilizó en Occidente hasta finales del siglo XVI, cuando la nueva reforma ordenada por este Papa, según dice para corregir el problema de los años bisiestos, dio paso al moderno y actual calendario denominado gregoriano, pues ya vemos en honor a quién. Este calendario establece como años bisiestos los múltiplos de 4, exceptuando los años múltiplos de 100, para compensar el desajuste temporal. Aún así, este calendario vigente actualmente, no solamente en Occidente, como dije en la segunda parte de este segundo episodio del podcast, dije que el hemisferio occidental, pero no, en realidad no es el hemisferio occidental. Este calendario rige todas las naciones del mundo de este plano. Él mismo no corrige los errores temporales propios de la astronomía. Se estipula que debe ser revisado cada 3000 años.
claro, un poco más de tiempo para la revisión, pero sin embargo debe ser revisado, pues no es un calendario exacto. El calendario juliano siguió y sigue siendo empleado hoy por las iglesias cristianas orientales y la iglesia ortodoxa para sus fiestas y su liturgia. Les presento y les dejo, agapaos, una referencia de cómo se distribuía el calendario juliano. Ya con esto, pues, si se dan cuenta del tiempo avanzado, otra vez Cronos, y ya ustedes conocen cuál es mi planificación para cada presentación. Así que ya con esto, aunque al inicio anuncié que esta sería la parte final, lamentablemente todavía falta un poco de información que quiero dejar ante ustedes, y la cual, si la doy acá, se va a pasar por mucho el tiempo estipulado. Así que este episodio, agapaos, llega a su final y tendremos que hacer la conclusión en una sexta y ahora sí definitiva parte, para cerrar ya y concluir el tema fechas y calendario, y con él el segundo episodio que se ha ido distribuyendo en 5 partes hasta hoy, y la sexta para concluir, que será la próxima. Agradecido, agapao, por su compañía, por estar allí, por haber llegado hasta acá, por estar siempre con nosotros, dándonos su apoyo. Nos despedimos con un fuerte abrazo cargado de ágape. No olvides dejar tu me gusta y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Tu pananchis cac. Hasta la próxima.